Hola, ¿qué tal? A todas y todos, un saludo. Comenzamos un nuevo ciclo de videos. En este caso hablaremos de las macromoléculas de la vida. Iniciar dando un gran saludo al primero Ulmo y al primero Arrayán, que más que nada va enfocado para ello este video. Así que comenzar nomás. En este video vamos a ver lo que son las macromoléculas de la vida. Entonces tenemos en primer lugar las proteínas, están acá, proteínas, que son, ¿cierto?, polímeros naturales conformados de aminoácidos. Aquí podemos ver que está la estructura primaria de las proteínas, ¿ya? Luego después se pliega, se dobla, formando estructuras secundarias, y muchas estructuras secundarias juntas forman una estructura tridimensional llamada estructura terciaria. ¿Ya? Una estructura tridimensional. Recordar que aquí el plegamiento puede ser hoja beta y hélice alfa. Cuando varias unidades de estructuras terciarias se juntan, forman lo que es un complejo proteico, lo que se conoce como la estructura cuaternaria. Y por lo general ya aquí tenemos que ejercer la función particular que tiene que ejercer cada proteína que se sintetiza. Acá tenemos los lípidos, principalmente las grasas, los aceites. Recordar que grasa y aceite se diferencian simplemente en el estado de agregación de la materia. Las grasas son sólidas, los aceites son líquidos. Pero las composiciones son bastante parecidas en algunos casos. Básicamente son largas cadenas carbonadas e hidratadas con algunos sustituyentes por ahí, por ejemplo, como oxígeno, nitrógeno, ¿ya? Pero básicamente son largas cadenas de carbonos con hidrógenos, ¿ya? Lo que la hace muy hidrofóbicas, muy alejadas del agua, ya no, en agua no se disuelven. Carbohidratos tenemos por este lado lo que proporciona la energía, lo que entrega la energía inmediata a la célula, importante por ejemplo en el sistema nervioso, y forman anillos, ¿ya? Se forman anillos que adoptan la forma de una silla. Los carbohidratos más principales, ¿cierto? Las que son los monosacáridos se presentan de esta forma de anillo, ¿ya? Y los ácidos nucleicos, que son los que almacenan y transmiten la información genética. Tenemos el ADN, que es el que tiene la biblioteca, ¿cierto?, de libritos llamados genes. Podríamos decir que cada libro es una receta para fabricar una proteína. Y esa información fluye a través del ARN. Del ADN se sintetiza una molécula de ARN. Y esta molécula de ARN va a salir del núcleo, irá al citoplasma, encontrará algún ribosoma que pueda estar ya en el retículo endoplásmico rugoso o libres, y se convertirá en una proteína, se traducirá en una proteína, se sintetiza la proteína, ¿ya? Eso. Primero que todo, ambientarnos en los tamaños. Átomo, el elemento fundamental de la materia, ¿cierto? Lo más pequeño que puede conformar la materia visible, ¿cierto? Los elementos o tangibles o sensibles, podemos sentirlo de alguna forma, incluso sea con láser o luz de alguna longitud de onda u otra radiación electromagnética, pero ya podemos tener contacto con ellos y saber que están ahí, saber que la unidad de materia es fundamental, porque ya los electrones no podemos tocarlos, por así decirlo, por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero los átomos ya es algo tangible, lo que conforma la materia. Los átomos se juntan, forman moléculas. Varias moléculas o moléculas más grandes que se conocen como macromoléculas las podemos colocar acá, en esta zona. No aparece, pero aquí pueden estar las macromoléculas. Ahí, macromoléculas. Y estas macromoléculas se juntan, se asocian y forman organelos celulares, ¿ya? Mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Eso. Células conformadas por organelos
envueltos dentro de una membrana plasmática lipídica, ¿cierto? De ahí la importancia de los lípidos que forman la estructura de las células. Son capaces de aislar un medio externo de un medio interno. Entonces estas células, cubiertas por una membrana plasmática, separan el medio externo del medio interno, y en el medio interno albergan muchos organelos, el núcleo, donde está el ADN, el ARN, ¿cierto? Una red, un entramado macromolecular dentro de la célula que se conoce como el citoesqueleto, que son varias proteínas que mantienen el sostén y la forma de la célula, y son capaces de también hacer que las células cambien su forma. Generen, por ejemplo, prolongaciones de la célula pueda avanzar, ya pueda moverse gracias a esta emisión de prolongaciones. Lo que hace la ameba, por ejemplo. Ya, muchas células se juntan, forman tejidos, distintos tipos de tejido en el cuerpo, ¿cierto? Tejido conjuntivo, tejido muscular, tejido nervioso, tejido óseo, ¿ya? Estos tejidos forman los distintos órganos, ¿cierto? Varios tejidos se juntan, se asocian entre sí y forman órganos ya grandes, órganos como el corazón, páncreas, hígado, intestino, estómago, etc. ¿Ya? Todos los órganos están dentro de sistemas, de sistemas, ¿ya? Que componen ya los organismos, ¿cierto? Muchos organismos juntos, ¿cierto? Muchas personas, aquí sale un búfalo, o muchos gatos, muchos perros, todos forman una población. Cuando tenemos organismos de una misma especie, forman población. Ya estas poblaciones se juntan con otras poblaciones para formar ya el ecosistema, que es la parte viva más la parte no viva. Rocas, principalmente, las condiciones atmosféricas, y la parte viva, las plantas, los animales, los peces, las bacterias, etc. Y todo eso está formado en base a estos pocos elementos, 6 elementos. Básicamente la vida es CHOMP: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, más otros elementos traza, ya como el magnesio, el cobre, el hierro, el calcio, sodio, potasio, ya. Pero básicamente la vida es CHOMPs. Las proteínas son polímeros que se forman por la unión de muchos aminoácidos. Muchos aminoácidos se juntan y forman las proteínas, ¿ya? Un aminoácido tiene un carbono en el centro, un grupo ácido carboxílico que le da la parte ácida, y el grupo amino, que es básico, que le da la parte básica, el comportamiento básico de esta molécula. Y todos los aminoácidos diferentes se van a diferenciar en este grupo R, ¿ya? El grupo R es el que va a diferenciar a cada aminoácido, que son 20 en total los que se utilizan para la vida. Decir que este comportamiento básico que tiene este grupo de acá, que es el amino, y este comportamiento ácido que tiene este grupo de acá, que es un ácido carboxílico, es perfecto desde el punto de vista químico, porque aquí pueden generar un enlace, ¿ya? Se genera un enlace amida entre un ácido carboxílico de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido diferente, y se forma un enlace amida, que se conoce como enlace peptídico. Así que tengan estos dos grupos ahí no es casualidad en la evolución, sino que es algo bastante inteligente desde el punto de vista químico, porque es una reacción más o menos favorable, que obviamente debe ser llevada con su catalizador, ¿cierto? ARN de transferencia, que es el que promueve que se generen estos enlaces. Acá tenemos la estructura de los 20 aminoácidos que existen, ¿ya? Cada uno con su nombre diferente. Todo lo que está en amarillo es lo mismo en cada aminoácido. Todo lo que está en amarillo es lo mismo en todos los aminoácidos. El grupo carboxilo, el grupo amino y el hidrógeno. Solo cambian en el grupo R. Así que ahí cada grupo R es el que le va a dar las características químicas a cada aminoácido en particular. Unos aminoácidos van a ser ácidos, otros van a ser básicos, otros van a ser apolares, otros muy polares, otros van a tener anillos dentro de su estructura, otros van a poder ejercer enlaces
con otros aminoácidos, pero con un aminoácido que esté muy alejado en la cadena, pero que al dar la vuelta a la proteína quedan bien próximos. Ya la cadena da una vuelta y van a quedar bien próximos y pueden formar enlaces precisamente a través del átomo de azufre, ¿ya? Enlaces disulfuro que se conocen, que son los más importantes para mantener las estructuras secundarias y terciarias de las proteínas, los enlaces disulfuro. Así que es muy importante este aminoácido aquí, la cisteína. En el caso de los seres humanos, existen los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Estos, los esenciales, son los que necesitamos a través de la dieta. No los podemos fabricar, así que es esencial consumirlos en la dieta, porque si no vamos a tener problemas metabólicos, problemas de salud, ¿ya? Muy importante, aminoácidos esenciales, son los que no podemos fabricar y debemos consumirlos sí o sí a través de la dieta. Tenemos los aminoácidos no esenciales, donde tienen la capacidad, ¿cierto? El cuerpo, el ser humano tiene la capacidad de sintetizar estos aminoácidos, fabricarlos a partir de otras moléculas. La estructura primaria sería entonces la secuencia de los aminoácidos, ¿cierto? Ya dijimos que las proteínas están fabricadas de aminoácidos. La estructura primaria sería la secuencia de aminoácidos que tiene una proteína en particular. ¿Cuál aminoácido viene después de cuál? ¿Ya? Es como el orden de aminoácidos, como si fuera un collar de perlas. Cada perla representaría un aminoácido distinto. Puede repetirse 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, puede ir intercalado 1 a 1. Eso va a depender netamente de la secuencia en el ADN, ¿ya? Pero es un pool de 20 aminoácidos donde yo puedo fabricar proteínas que tienen alrededor de, no sé, 500 aminoácidos, quizás más, ¿ya? Así que es un número considerablemente gigantesco de posibilidades de estructuras primarias. La estructura secundaria es como esta estructura primaria, a medida que se va fabricando, se van pegando los aminoácidos uno tras otro, se van doblando. La cadena que se va generando se va doblando en el espacio. Y ahí se forman dos estructuras principales. La hoja beta, que como una estructura bastante lineal, ¿cierto? Lineal es como una línea donde se van asociando al lado, así como al lado derecho, al lado izquierdo, pero al lado con otras cadenas del mismo tipo. En cambio, la hélice alfa es una estructura helicoidal, ya va dejando un volumen encerrado en el centro, ya es una estructura un poco más voluminosa, donde va dejando una helicoide, ¿cierto? Por lo que es como generar un tubo, se genera un tubo. La estructura terciaria sería unión de muchas estructuras secundarias para formar ya una estructura tridimensional. Por ejemplo, acá esto representa una hoja beta y esto representa una hélice alfa. Entonces podemos ver que esta estructura terciaria tiene aquí hoja beta, hélice. Estas líneas que están acá representan loops, que son regiones de variable forma. No tiene una estructura secundaria definida, sino que es como que colocáramos un cabello en el agua y se va a mover, ¿sí? Como ondulante. Algo así es eso. Lo otro ya son estructuras más conformadas, como hélice alfa que tenemos acá, hoja beta, hélice alfa, hoja beta, ¿ya? ¿Cierto? Y hay ejemplos de estructuras terciarias importantes, ¿cierto? La globular, la estructura globular y una estructura fibrosa, ¿ya? Donde se juntan, forman ese tipo de estructuras. La estructura cuaternaria es cuando se juntan varias estructuras terciarias. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura terciaria, ¿cierto? Otra acá, y con estas dos se juntan y forman un tetrámero, ¿ya? Una proteína que está compuesta de 4 subunidades, la cual cada una es una estructura terciaria, ¿cierto? Y esta es la proteína funcional, que representa en este caso la hemoglobina, porque acá dice M, quiere decir que hay un grupo M ahí. Probablemente esta es la hemoglobina, proteína esencial para el organismo, transporta el oxígeno en la sangre. Y aquí un resumen, ¿cierto? Estructura primaria sería secuencia de aminoácidos, estructura secundaria, cómo se pliega esta secuencia, las formas que toma, aquí tenemos la hélice alfa, varias estructuras secundarias se juntan,
y forman una cadena polipeptídica con estructura terciaria, y varias estructuras terciarias se juntan y forman una estructura cuaternaria. Las funciones importantes de las proteínas: estructural, reguladora, transportadora, inmunológica y enzimática. Grandes funciones para el funcionamiento correcto de los organismos. Y una función muy importante de las proteínas, principalmente en las células eucariontes, y estamos enfocándonos ya en la célula del ser humano, es que estas proteínas pueden participar como receptores en las membranas plasmáticas, ¿ya? Si ustedes ven acá, esta zona que estoy marcando es la membrana plasmática, ¿ya? Y anclado a esta membrana pueden haber proteínas que sirven de receptores. Receptan alguna señal, son capaces de unirse químicamente en algunos casos, en otros casos se une a través de interacciones que no son enlaces covalentes. Y lo fundamental de esto es que cada proteína en sí puede ser el receptor para una cosa en específico. Por ejemplo, un tipo de proteína va a reconocer a las bacterias solamente, y quizás incluso a un cierto tipo de bacteria nomás, sin considerar todos los demás tipos de bacterias que pueden haber. A ese nivel de especificidad puede llegar en el caso de los anticuerpos, por ejemplo. Los anticuerpos que son de membrana. Lo que llaman por ahí los PAMPs, receptores de PAMPs, que son receptores, ¿ya?, que tenemos las células. Tenemos receptores para enzimas, receptores de hormonas, receptores de anticuerpos, de virus, en fin, lo importante es que hay una variedad increíble de proteínas, que cada tipo de proteína específico puede reconocer algún tipo de señal o algún tipo de molécula específica del cuerpo. A ese nivel de variabilidad existe en proteínas. Muchas proteínas tenemos en nuestro cuerpo, muchas proteínas. Ejemplo importante de proteínas: tenemos la queratina, la que construye el pelo, ¿cierto?, la piel, la uña, el colágeno, tendones, huesos, hemoglobina, la albúmina, y no olvidar que las proteínas son polímeros de elevada masa molecular y que se forman por la unión de unidades básicas llamadas alfa-aminoácidos o aminoácidos. Y a modo de conclusión, las proteínas son un amplio y variado tipo de macromoléculas, las cuales desempeñan una amplia gama de funciones. Son polímeros naturales formados por la unión de muchas unidades o monómeros llamados aminoácidos. Sin proteínas, prácticamente ninguna de las funciones biológicas que ejercen las células podría llevarse a cabo. Son muy importantes, muy importantes. Así que eso ha sido esta parte de proteínas. Nos vemos en la próxima, indagando en los ácidos nucleicos. Vean el próximo video de ácidos nucleicos. Nos vemos. Chao.